El otro día estaba leyendo a un tipo que escribe a diario acerca de... Uy. Y él estaba recomendándole a sus suscriptores usar cripto, ¿no? Entonces decía, para... Sí, que al principio nos pusimos contentos pero Claro. con el título, pero después cuando viste la bajada dijiste, uh-oh. Claro, el tipo estaba principalmente recomendando el uso de stablecoins, porque bueno, es con lo que a la gente le resulta familiar, sobre tal o cual cadena de bloques, pero bueno, las stablecoins son tan ahí fáciles. Pueden ponerte rapidito en la lista. ¿Cómo? Ahí rapidito, la lista de congelados. Claro. O sea, son tan fáciles de censurar como el dinero fiat digital, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cuál es la parte buena de todo esto? Es que mucha gente está siendo forzada a hacer un curso acelerado. Usarán stablecoins hasta que se las bloqueen y dirán, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Claro. Ok, necesito una moneda no estatal ni atada a una moneda estatal. ¿Pero cuál? Bueno, ahí empieza la investigación. Y a propósito de esto, el otro día alguien compartió un post muy interesante de un blog de Moon, que es una billetera Moon con W, Moon. Sí. Ujú. Una billetera de Lightning Network. Correcto. O de BTC con capacidad de Lightning Network. Y quería leerles, es increíble, ya hablamos de Lightning, pero digo, cuando la gente busca alternativas, una de las alternativas con las que se van a topar es esta. O sea, mucha gente le va a recomendar, bueno, sí, usa Lightning, le van a decir, ¿no? Si vos no querés hacer grandes transacciones, si vos no querés comerte el garrón de pagar tarifas altísimas o de esperar vaya a saber cuándo para que se confirme, usa Lightning. Bueno, esto es lo que dice. Esto que voy a leer no lo dice un Bcacher resentido, ¿sí? No lo dice un Goldbag que está buscando pretextos para decir que el oro es mejor que las criptos. Esto lo dicen ellos mismos, ¿sí? Esta es Un la gente. usuario de... No, un usuario, la gente de Moon. Ah, la gente de Moon. Sí. Ah, el blog de Sí, Moon es el blog directamente. de Moon. O sea, lo que ellos publican. Dice, en el escenario ideal, al momento de realizar o recibir un pago Lightning, ya tienes canales bien financiados. Esto es lo que siempre nosotros, hago un paréntesis, siempre decimos. O sea, ¿cuál es el problema? Que no se puede resolver, no importa cuánta tecnología le tires encima. Para usar Lightning tenés que abrir un canal. Y para abrir un canal tenés que hacer una transacción, ¿sí? Anotada en la cadena de bloques. Y lo mismo para cerrar. Que eso te sale... Y sí, decir, Lo que salga en ese momento, sí, que puede ser y un tenés montón de plata. toda esa fricción, no solamente el costo. Dice, sin embargo, este no es siempre el caso. En ocasiones la apertura de un canal ocurre en el mismo momento del pago. Por ejemplo, esto puede ocurrir durante el primer uso de un monedero. Descargas un monedero de Lightning, espera que lo voy a aumentar. Quieres cargar fondos usando la red Lightning y comenzar a realizar pagos de inmediato. Como no tienes ningún canal abierto aún, se debe abrir un canal de pagos sobre la marcha. Para una experiencia completa de custodia propia, se debe esperar a que la transacción de apertura tenga 3 confirmaciones antes de usar el canal y comenzar a realizar pagos. De lo contrario, tu contraparte en el canal podría hacer un ataque de doble gasto al invalidar la transacción de apertura. Esperar 30 minutos para que se confirme el canal tiene importantes limitaciones de usabilidad, no me digo. El monedero, desde el cual se envía el dinero, no completará el pago durante este tiempo y no podrás realizar ningún pago de inmediato. Este choque entre la custodia propia y experiencia de usuario es un problema abierto de Lightning Network y diferentes servicios lo manejan de diferentes maneras. En el caso de Moon, esta situación es sin duda una encrucijada. La custodia propia y la facilidad de uso son valores fundamentales de Moon Wallet y tomamos todas las decisiones de producto con ellos en mente. En este caso, creemos que realmente no podemos elegir entre usabilidad y UX, ¿cómo se llama? Experiencia de usuario. Experiencia de usuario en tu nombre. Por esta razón, y solo hasta que el ecosistema Lightning desarrolle una mejor solución, decidimos agregar una configuración en la que puedes elegir habilitar o deshabilitar los turbo channels según tus preferencias, dice. Bueno, no voy a seguir porque... Cuando hablabas de todos esos pasos, parecen las instrucciones de una página del gobierno, ¿viste? Cuando tenés que hacer algún trámite. Una documentación. Tienes que declarar. Tenés que entrar a la FIP.
a la Esperar página. 30 minutos, la confirma esto, que aquello, que abrí el canal, que cerrarlo, que... Dios mío. Y si no, llamas al 0800. 0800. Ayuda. Dice eso literalmente, al final dice, si aún tienes alguna duda al respecto y te gustaría hablar con nosotros, escribinos a un correo. Siempre estamos felices. Atendemos saber de lo que 7 a 12, lunes a jueves. De lunes a jueves. El viernes no se trabaja, el sábado tampoco, el domingo tampoco, porque seguimos las 3 religiones mayoritarias del mundo. Así no ofendemos a nadie. Unos meses atrás yo discutía con... Vos estabas, Marian. Nos cruzamos en una celebración, en un cumpleaños, con un maximalista de BTC. Y él me decía... Esas discusiones que nunca llevan a nada, pero bueno. Fue una discusión acalorada, pero respetuosa. Él decía que los monederos Lightning, como Moon, resuelven todos los problemas que nosotros decimos que tiene Lightning. La cuadratura del círculo. Bueno, por eso, acá la misma gente está diciendo, no tenemos forma. eso mismo lo dije. Entonces le dije, guarda, negro. No voy a decir el nombre, pero... Esta billetera ni es del todo custodial. Quiero que lo expliques ahora un poquito, Sí. Leo, ya que te tenemos acá. Ni obviamente resuelve el problema de esta necesidad de abrir y cerrar canales, ¿no? Mientras le decía esto, había otro escuchando y él ya le había recomendado que se descargara esta aplicación, Moon. Así que lo hice pensar y por la cara que puso empecé, salvé a una potencial víctima. Ojalá. Leo. Bueno, con respecto a lo que es Moon, si bien es una billetera que viene siendo bastante recomendada, sobre todo por la supuesta facilidad de uso con la que se puede empezar a utilizar Lightning Network, la realidad es que toda esa facilidad de usuario, realmente, digamos, técnicamente hay que admitir que la experiencia de usuario es buena, pero porque está muy enmascarado lo que está ocurriendo por detrás. Entonces no es evidente para el usuario cómo Moon Wallet no es verdaderamente una billetera no custodial de la misma forma que, por ejemplo, no sé, Electron Cash o la billetera Bitcoin.com son billeteras no custodiales para los usuarios que la utilizan. ¿Por qué? En primer caso, y esto es una diferencia clave, cuando uno entra en la página o descarga Moon Wallet, dice que es una billetera de autocustodia. O sea, ellos evitan utilizar el término no custodial, porque claramente, por lo menos, intentan evitar mentir con eso, porque lógicamente no sería bueno para su reputación si los encontraran. Pero utilizan este término que la verdad no es conocido, creo que nadie más lo utiliza, esto de autocustodia. ¿Cuál es la diferencia? La billetera Moon utiliza una tecnología que se conoce como billetera de multifirma o de doble firma. En este caso utiliza 2 firmas para firmar todas las transacciones. Una firma está en la billetera del usuario y la otra firma la tiene, en este caso, Moon Wallet. Se puede pedir una copia de esa segunda llave en el caso de que no se confíen, que es lo que normalmente se debe hacer, pero no estoy seguro de que todos los usuarios lo hagan. Y después, a partir de ahí, es cuando todas las transacciones tienen que tener primero autorización del usuario y segundo autorización de Moon. O sea, para aclararlo un poco, si yo uso una billetera no custodial, pongamos de BCH como la Bitcoin.com o cualquier otra, soy yo el que tiene esas palabritas, las tengo guardadas y nadie más. Exacto. ¿No? No dependo, si Bitcoin.com desaparece, no importa, porque yo puedo usar ese mismo seed, esa semilla representada por esas palabras, con cualquier otra billetera que sea compatible. Exactamente. Podrías irte, por ejemplo, de Bitcoin.com a Electron Cash, restablecer los fondos ahí y seguir utilizándola, enviarlos a otra billetera, hacer lo que vos quieras. En definitiva, vos sos el que está en control de esos fondos. Y esto es algo que está al alcance de cualquiera. Si vos tenés la palabrita, lo único que tenés que hacer es introducirlas en el momento en que vos quieras importar esa billetera. Lógico. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si te pasa y desaparece Moon, la gente que hace Moon se quiere dedicar a otra cosa o desaparece por el motivo que sea. Bueno, yo lo estuve investigando, hice la experiencia. La primera opción, digamos, tenés 2 opciones de backup. La primera es creándote una cuenta con ellos, es decir, te registrás con un correo y una contraseña y ellos hacen el backup por vos. Es una broma esto. No, de verdad. O sea que no es un backup. Ellos te dan la otra opción es hacer un backup manual. Te dan una especie de contraseña, que es una clave alfanumérica que uno no puede elegir, básicamente con eso se va a cifrar, y después te dan una copia en PDF del archivo que vos tenés que almacenar en el caso de que Moon Wallet deje de existir. O sea, ellos te dan la contraseña. Claro, exactamente. Porque ellos tienen conocimiento de una de las 2 llaves, no de las 2. Entonces tampoco podrían hacer por su cuenta gastar los fondos, pero te podrían, digamos, si se ponen... Claro, sí. Claro, como se requieren... La palabra sería
es una aplicación permisionada. Exactamente. Es decir, ellos necesitan autorizar cada transacción que vos hagas desde Moon. Es decir, vos vas a aportar tu firma y ellos van a aportar la segunda. En el caso de que ellos decidan no aportar la segunda, ya sea porque no pueden, porque, por ejemplo, cerró Moon y no existe más y no tiene más los servidores, o ya sea porque no los dejen o porque no quieran, porque, por ejemplo, no sé, puede venir el gobierno y no aceptes las transacciones de tal billetera. Claro. Y vos tenés la copia de eso, lo que vos podés hacer es descargar esa copia de seguridad cifrada y después meterte a un repositorio en GitHub, bajarte un programa... súper fácil. No, o sea, te metes en un repo en GitHub, bajás un programa que desarrollan ellos, después a partir de ahí, bueno, sacás, digamos, haces una transacción manual y la tenés que importar con otro programa y ya es como de golpe porque de ya verdad, cuando dijiste GitHub hay un montón de gente que apagó la radio. El proceso tiene un par de pasos más que lo de anotar la frase semilla, un par de pasos. Claro, justamente por el funcionamiento de Moon es tan complejo detrás, o sea, lo han logrado simplificar, pero miren la paradoja, porque por un lado es una aplicación que para el uso es simple, pero cuando el usuario realmente tiene que hacerse dueño de sus fondos es complicadísima, es mucho más involucrada y tenés que tener mucho más conocimientos técnicos. Es más, probablemente ese usuario tendría que ir a recurrir a un experto o a un especialista. Ahora es un fiasco. Para confiar en otra persona para poder tener custodia de sus fondos. No podés ser autónomo en ningún momento. ¿Qué porcentaje de los usuarios vos calculás que estarían en condiciones de hacer de los eso? de Moon, y el 5%, 10% con toda la furia de saber lo que es un repo en GitHub, bajar ese programa, poder utilizarlo, combinarlo con otro. Yo creo que no, porque esta billetera se la recomienda precisamente a la gente que no tiene grandes conocimientos técnicos. Bueno, ahí vamos, si quieres, con todos los otros problemas que tiene Moon. Dale, ¿por qué no? Porque después, ¿qué pasa? Moon tiene integrada esta idea de que vos tenés un solo balance que se puede gastar tanto en Lightning Network como en la red principal de BTC. Para Lightning Network, vos lo que tenés es... vos siempre creás canales de pago directamente con Moon. Y justamente la funcionalidad de la noticia, del artículo que vos mencionabas, es la que viene activada por defecto, que es la que permite crear la ilusión de que las transacciones son instantáneas cuando realmente no lo son. Cuando una persona recibe por primera vez un pago a través de Moon, lo que está ocurriendo es que se crea un canal de pago automáticamente con Moon entre la persona que envía el pago y la persona que lo recibe. Y además, digamos, se congela un determinado balance. Pero esa transacción que tiene que quedar registrada en la cadena de bloques para que el canal de pago quede abierto, en realidad no está confirmada. O sea, está solamente en la mempool de Bitcoin. Con lo cual, hay que esperar a que esa transacción se confirme. ¿Qué pasa si la transacción queda saturada? O sea, si la mempool está saturada porque hay un pico de transacciones y puede pasar que esa transacción quede en la mempool durante tanto tiempo que incluso sea descartada por los mineros, como está programado que ocurra cada cierto tiempo. O que se realice un ataque de doble gasto si, por ejemplo, esa transacción se hizo con replace by fee o algo similar. La realidad es que justamente en ese caso los fondos de la persona quedan comprometidos. Porque no se puede... Ahí sí tus fondos se van to the moon. Sí, to the moon, pero... Es que realmente literal. Incluso si uno lee el artículo donde se anuncia la inclusión de la tecnología, es decir, cuando se empieza a hablar en Lightning Network sobre la cuestión de los turbo channels, que esto no es algo exclusivo de Moon, sino que es algo que Moon implementó, pero que realmente es algo como que se quiere estandarizar o se estandarizó sobre todo Lightning Network, está esta idea de que hay una cuestión de confianza, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre es que supongamos que, no sé, Alan y Bárbara quieren abrir Alan quiere abrir un canal de pago, quiere recibir fondos en Lightning, ¿no? Entonces le paga a Alan o a Bárbara. Bueno, Alan quiere abrir un canal de pago, le paga a Bárbara para que le mande los fondos. Bárbara lo que hace es, le manda una transacción nueva que crea ese canal de pago ya con balance disponible para Alan. ¿Qué ocurre? En este caso lo que pasa es que Alan tiene fondos disponibles para gastar supuestamente, porque eso es lo que le muestra la billetera, pero ese canal de pago no está confirmado. Si Alan empieza a gastar ese dinero, lo que va a ocurrir es que después, si ese canal de pago se descarta o no se confirma, o Bárbara hace una transacción con esos fondos que reemplaza la transacción anterior, que está en la mempool, entonces Alan pierde todo el balance de su cuenta, pero Bárbara se queda con el fiat que recibió de Alan por ese pago, por ejemplo. La otra opción que proponen, en ese caso, es... En realidad, acá literalmente lo que te dicen, que, por ejemplo,
en ese caso Bárbara podría reembolsarle el dinero fiat a Alan. Claro, si le paga, por ejemplo, supongamos que no sé, queremos crear una experiencia donde la gente no... Cualquier cosa. Sí, o sea, que le reembolse el dinero o que lo use para abrir un nuevo canal de pago. O sea, esa es la solución que proponen. Básicamente confianza, confiar en que el otro no te va a estafar. Y después la otra opción, que ni siquiera la voy a mencionar porque requiere que Alan ya tenga BTC. Entonces, básicamente lo ponga como colateral para pagar. En el cual básicamente... en el caso de que haya un intento de estafa, Bárbara se puede defender haciendo lo que se conoce como el Child Pay for Parent, que básicamente es una transacción especial que gasta mucha comisión, o sea que básicamente Bárbara se tiene que hacer cargo del costo de la estafa para intentar que no le hagan un ataque de doble gasto. Es un desastre, básicamente. O sea, todo lo que estoy explicando suena complicado porque es malísimo realmente. Esta es la solución propuesta. Esto es lo que disfraza Moon. Y no es la primera solución. La sensación es que cada solución, entre comillas, multiplica los problemas y cada uno de estos problemas requiere nueva solución como parche sobre parche sobre parche. Lo peor de todo es que estos son soluciones a problemas que ellos mismos crearon. Claro, o sea, primero generan el problema. Esto se creó a propósito. O sea, reintrodujeron la confianza. En 18 meses va a estar arreglado, ¿no? Ya todo eso está solucionado. Descárguense Chivo Wallet. No van a tener ninguno de esos. Los fondos simplemente desaparecen y ya está, no tenés más problema. Nunca más. Yo te digo, yo hoy parto de la premisa de que el que te quiere afuera de la cadena de bloques, o sea, el que quiere tus transacciones fuera de la cadena de bloques, de alguna manera te quiere robar. Punto. Y justamente hoy lo trajimos a Leo porque escribió hace poco, una semana, un par de semanas, un artículo excelente en el que explica por qué las transacciones que vos haces para comprar, por ejemplo, un café, sí tienen que estar anotadas en la cadena de bloques. O sea, a propósito, un servicio a la comunidad quiero hacer. Cuando lean un artículo bien escrito, claro. Vamos a hablar de la plataforma esa, ReadCash, ¿no? Read.cash. Es la plataforma. Ahí es donde lo publico. Es una plataforma para escribir, donde uno puede escribir artículos, se crea una cuenta y ahí se pueden recibir tips, propinas con BCH. Sí. Pero bueno, lo que iba es que en general, independientemente de la plataforma, cuando vean un texto que realmente aclara más de lo que oscurece, sepan que eso refleja la mente del autor. Si vos tenés una ensalada en la cabeza, vos no podés escribir un texto como el que escribió Leo, por ejemplo. Así obviamente. Tenemos la suerte. No sé cómo sentirme, pero agradezco el cumplido. Yo tengo una ensalada en la cabeza, pero una ensalada de pollo. Pero no escribo, para que no se note. A ver, en los primeros años, prácticamente... Pero explica por qué lo del café. Sí. Bueno, básicamente la idea es, uno siempre se encuentra, que es lo que vi. No fue por algo en particular que haya sucedido, pero pensando justamente en cómo podía, o qué le podía aportar a la comunidad, o sea, escribiendo artículos, se me había ocurrido esta idea de que cada tanto me encontraba con esta idea de que, bueno, usemos Lightning Network porque ¿para qué vas a querer utilizar la red más segura del mundo con la mayor protección validada por no sé cuántos miles de mineros alrededor de todo el mundo para registrar la transacción de la compra de un café? ¿Viste? Eso lo puedes pagar con fiat, lo puedes pagar con efectivo, con una tarjeta de crédito, que no necesitas la misma seguridad. O de última, no sé, usar Lightning Network, ¿viste? Pero ¿para qué vas a spamear la transacción, esa transacción a la red? Porque después todos los mineros la tienen que descargar, todos los mineros la tienen que validar y va a quedar registrada, o sea, tiene que quedar para siempre en la cadena de bloques. A ver, todo esto que estoy diciendo es el argumento, ¿no? Sí. Y tu respuesta ahí en realidad está como dividido en dos, ¿no? Sí, hay la respuesta desde el ángulo técnico y otra desde el ángulo económico. ¿Querés empezar por el lado técnico? Por el lado técnico me parece perfecto. A ver, lo que hice énfasis fue lo siguiente. En cuanto a la parte técnica, está la idea esta de que, bueno, primero Bitcoin no escala, o que Bitcoin no tiene capacidad para almacenar tantas o determinadas transacciones, ¿no? En realidad lo que ocurre acá es que existe un sistema para determinar cuáles transacciones deben ser incluidas en la cadena de bloque y cuáles no, que son básicamente la operación del usuario con el minero. El minero recibe una recompensa de parte del usuario, es decir, una tarifa, una comisión, para incluir esa transacción. Ese es el pago. Y según el minero,
es el que determina si ese pago cubre los costos de procesar y almacenar esa transacción o no. Uh-huh. Pero además está esta idea de que las transacciones que quedan guardadas en Bitcoin, o sea, que el protocolo Bitcoin debe almacenar de forma permanente para mantener segura la red todas esas transacciones que fueron ocurriendo. Y en parte, digamos, la cadena de bloques es cierto que es un registro de transacciones, pero yo hice mención de una respuesta de Satoshi, que es justamente la sección 7 del white paper, en donde Satoshi menciona el podado de la cadena de bloques, o como se lo conoce en inglés, pruning, pero básicamente es la misma idea. Es el concepto de eliminar transacciones o transacciones pasadas que ya no son relevantes para mantener el estado actual de la cadena de bloques y que criptográficamente se puede mantener la misma seguridad. Es decir, lo que dice Satoshi es, si las premisas criptográficas sobre las cuales se basa el sistema, es decir, las claves privadas, el sistema de hash y todo eso, que se mantiene seguro, que asumimos todos que se mantiene seguro, porque si no, ¿para qué usamos esto? Incluso ellos tienen que admitir que es seguro, porque si no, Bitcoin no sería seguro. Entonces, se pueden descartar fácilmente esas transacciones para reclamar espacio en disco. Otra cosa, además, es que justamente tanto el espacio en disco como el ancho de banda son bienes que tienen serían como bienes que tienen una escasez y que, como todos los bienes del mercado, están sujetos a una ley de oferta y demanda. Entonces, el mercado no debería, o sea, el protocolo no debería fijar un límite a la cantidad de transacciones que pueden entrar en un bloque, porque deben ser los mineros los que decidan qué tan grandes para ellos son los bloques. Es decir, si un minero está produciendo bloques demasiado grandes que el resto de la red no los puede procesar, hay un mecanismo de incentivo para que baje el tamaño de los bloques. Uh-huh. Pero esto se da de forma orgánica cuando la red opera sin ningún tipo de restricciones. En el caso de BTC esto no ocurre. Claro, nunca se llega. Exactamente, porque siempre hay una escasez de espacio de bloque cuando las transacciones aumentan y las tarifas de hecho empiezan a aumentar, por lo cual la red no se convierte en algo que pasa a ser completamente, me sale la palabra en inglés que es unreliable, en castellano no confiable. Sería no confiable, o no podés garantizar que va a funcionar correctamente de acá a un tiempo. Sí, aclaremos que todo esto es ortodoxia en estado puro, ¿sí? O sea, estas no son ideas originales de Leo. En los primeros años prácticamente todos estaban de acuerdo con Satoshi. Bitcoin escala. ¿Cómo escala? Bueno, esto no se puede explicar en 5 o 10 minutos, pero lo que dice Leo es parte del programa que en Bitcoin BTC fue interrumpido, ¿sí? A ver, en los primeros años, algunos sí es cierto que planteaban que podíamos quizás llegar a necesitar canales de pagos para microtransacciones. Sí. Microtransacciones, no estoy hablando de un café, estoy hablando de mínimas fracciones de centavo. Incluso Satoshi Nakamoto también lo postulaba como una posibilidad. Uh-huh. Pero nadie imaginaba un sistema que solo pudieran usar los billonarios o las grandes instituciones financieras. Este es un dogma que se impuso después, mucho tiempo después, a sangre y fuego, gracias a... a propósito, sí. Para entender cómo es que este discurso fue cambiando y cómo se impuso el nuevo discurso, vean el video ¿Quién mató a Bitcoin? Documental de Eterna Vigilancia. Excelente. Sí. Leo, perdón, Luis. ¿Sabes qué? Una de estas cosas, o sea, de lo que dice Leo, ¿no? Si el café, la transacción del café debería estar en la cadena, a mí me suena Bitcoin no es para ti. Claro, porque claro, o sea, tu transacción del café, no, Bitcoin no está hecho para eso, pero ¿cuál es la diferencia entre decir eso y decir, por ejemplo, tú no me caes bien, tú eres de izquierda, tú eres de derecha? Se trata de eso, es planificación económica centralizada. El que pretende... No solamente eso, sino es tan arbitrario que si tú lo planteas como el café, es como, bueno, tu transacción es muy pequeña para estar en Bitcoin. Exacto, bueno, pero el problema de fondo... El mismo argumento se puede desprender y decírtelo por ideología. O sea, no, tú eres absolutamente derecha, tú eres libertario, tú eres ANCAP, absolutamente. Bitcoin Están no es para ti. Decidiendo unilateralmente qué transacciones merecen por X criterio ser anotadas en la cadena de bloques aparte, y cuáles no. Otra cosa que no se está teniendo en cuenta es que lo que en un país de primer mundo el valor de un café es un valor para el primer mundo,
en el tercer mundo, en un país muy pobre, ese dinero, eso, el equivalente a ese dinero, es por ahí el sueldo o es una cantidad de un jornal, de trabajo. ¿Entendés? Sí, y entonces, o sea, estás dejando afuera por ahí literalmente a un país entero. ¿Entendés? O sea, porque ellos lo ven solamente dólar BTC. Sí, a casi el mundo entero, eventualmente. Y perdón, los que quedan adentro, en realidad, yo diría que son seres imaginarios, porque aunque vos tengas la capacidad económica, ¿por qué vas a prenderle fuego a tu dinero, por así decir, si tenés alternativas que son útiles, eficientes, baratas? ¿No? Lógico. ¿Cuál es el problema también que detectan estas personas con respecto a la idea de que se incluyan este tipo de transacciones? Dicen que si incluimos todas las transacciones, y esto es algo que literalmente me dijeron hoy, el espacio de almacenamiento aumentaría tanto que la gente, o sea, solamente pocos nodos habrían la red. Obviamente no estaban hablando de los mineros, sino que estaban hablando de los nodos hobbyistas o de los nodos no mineros. Otra vez con ese tema. Siempre con este tema, pero es verdad. ¿Por qué? Nosotros leemos acá, y quiero citar en español a Satoshi Nakamoto del white paper. Dice, una vez que la última transacción de una moneda queda enterrada bajo suficientes bloques, las transacciones anteriores a ellas pueden descartarse para ahorrar espacio en el disco. Esto no lo inventó, o sea, no fue algo que dijimos, mirá, podemos hacer. No es una innovación posterior. Ni siquiera había salido la cadena de bloques y ya Satoshi sabía cómo resolver este problema. Claro. Literal, porque esto salió en 2008 y la cadena apareció en 2009. Entonces, y citando mi propio artículo, digo, como vemos, no es necesario mantener el historial completo de transacciones y puede ser beneficioso en cuestión de economizar recursos. Y después, como este punto del white paper contradice la idea de que todos los usuarios deben estar corriendo nodos completos con todo el historial de transacciones, cosa que algunos hacen, creyendo que de esta manera mantienen segura la red, según Satoshi no, los detractores de Bitcoin Cash simplemente deciden ignorarlos. Y acá va la pregunta que creo que apunta justamente al problema de fondo, que es la cuestión económica, no tanto la técnica. La técnica es anecdótica, si querés. ¿Por qué defender la postura de rechazar transacciones que afecta a la red porque perjudica a los mineros, porque no les permite cobrar las transacciones, las comisiones por las transacciones, pero defender mantenerlas indefinidamente, cosa que no es necesaria? O sea, prefieren mantener transacciones indefinidamente, cosa que no beneficia a la red, no beneficia a los mineros, no beneficia ni siquiera a los que mantienen nodos, porque ellos ya de entrada no obtienen ningún beneficio, pero perjudican al resto no permitiendo que algunas transacciones que son consideradas spam o que ellos consideran spam ingresen en los bloques. Y acá viene la pregunta, es que justamente ¿por qué deciden ellos que esas transacciones son spam? Entonces yo apunto en la segunda parte del artículo a lo que es la teoría del valor subjetivo. Es que en cada transacción hay una interacción, hay un contrato entre el usuario y los mineros. Claro. Es decir, el usuario, cuando envía una transacción, paga una comisión. Esa comisión se basa no en el monto transado, sino se basa en el tamaño de la transacción, el peso de la transacción, o sea, cuánto cuesta escribir esa transacción en la cadena de bloques. Y en base a eso, digamos, yo te pago tantos satoshis por cada byte de transacción, vos incluís esa transacción. Si te sirve, y el minero va a decir, si me sirve, no me sirve. Si el minero le sirve, la va a incluir. Si no le sirve, va a descartar esa transacción. Ese es el verdadero mecanismo anti-spam. Y justamente acá notamos una cosa, que es el usuario negociando con el minero. ¿Por qué viene un tercero, que por ahí tiene un nodo, y dice, no, yo no quiero que esas transacciones estén corriendo en mi nodo? Primero, nadie te manda a correr un nodo, pero segundo, es el minero el que decide cuáles son las transacciones que entran en los bloques. Y no este minero, no es que estamos hablando de un minero. Porque por ahí un minero no quiere incluir mi transacción, pero capaz que hay 90 más que sí. Exactamente. Y ojo, esa es la gran diferencia que hay entre el modelo de Satoshi y el modelo de Lightning Network. Que vos en Lightning... El sistema de incentivos... Estás atado a un determinado hub y ese hub tiene un control que no tiene un minero. El minero puede rechazar tu transacción, pero no puede lograr que todos los otros mineros a su vez la rechacen. Claro. O sea, Satoshi creó la moneda o sea, creó el protocolo y el white paper está escrito con un sistema de incentivos que tiene toda la lógica. Porque el minero y el usuario, los dos, están, como vos decís, en interacción. Y si a uno le beneficia, es libre, voluntaria, y si a uno es mutuo beneficio. Lo otro es cortar con el sistema de incentivos y hacerlo arbitrario, hacerlo censurable, hacer todo lo que no queremos de una moneda libre. O sea. Luis, ¿ibas a decir algo?
No, sobre el valor subjetivo que dice Leo, se me viene a la mente que para Trudeau todas esas donaciones no deberían estar en la cadena. Exactamente. Totalmente. Lógicamente. Y para muchos, incluso economistas, aquí en Venezuela hay un tipo que se llama García Banks, que básicamente dice que las criptomonedas valen cero. Para ellos todas las transacciones son spam. Entonces, Claro. si nos guiamos por Trudeau, pues no habría nada en la cadena de bloque. O sea, si ponemos a Trudeau en el, ¿cómo se dice? En el board de Blockstream. de Blockstream. Sería... Nos quedamos sin Bitcoin. Y bueno, a la larga quizás eso termine pasando, porque no sé si la gente de Blockstream, que es la que en definitiva decide el destino de Bitcoin, tiene un objetivo muy diferente al de Trudeau. Perdón, no sé si vas a continuar. Comentar simplemente algo que tiene que ver con la cuestión del valor objetivo. Que es decir, si ellos determinan unilateralmente que esas transacciones pequeñas objetivamente perjudican a la red, bueno, ¿cómo determinan ellos que eso es? Primero que es una teoría completamente descartada. Pero además, ¿cómo determinan ellos que sus propias transacciones no son spam para gente que tiene mucho más recursos y capacidad de transacción que ellos? Porque, por ejemplo, capaz que es un maximalista que tiene su propio nodo, todos los meses compra $100 en BTC, se lo manda a su propia billetera. Para un tipo que tiene, no sé, una cantidad enorme de BTC, o para MicroStrategy, por ejemplo, que tienen un porcentaje enorme de esos BTC, ese tipo está haciendo spam en la red. Es una transacción que no debería existir, para la cual debería mantener sus fondos en el exchange, inclusive. Es decir, estamos hablando de que ellos... Te lo dicen. O se me ocurre otro ejemplo, cuando, por ejemplo, y hecho, encima, ahí sí, no aplica su propia lógica, porque cuando alguien de afuera viene y dice, pero Bitcoin consume demasiada energía. ¿Cómo es diferente a decir que... o sea, porque en definitiva lo que están haciendo es determinar, un tercero determinar cómo cómo se administran los recursos de otras personas. Exactamente. Ellos te dicen igual, si no, para todas esas cosas usa tarjeta de crédito, usa PayPal. Literalmente. Sí. Si no lo podés pagar, entonces Bitcoin no es para vos. Y bueno, perdón, y eso de no lo podés pagar va cambiando, porque el tipo que compra $100 en BTC todos los meses para guardarlo, el día de mañana, si las tarifas son de cientos de dólares o miles, como pretende la gente de Blockstream, no va a poder ni siquiera hacer eso. Entonces, en ese momento, ¿cuál va a ser la solución para él? Bueno, nosotros sabemos cuál es la solución, pero dejemos que la descubran. Yo creo que al final van a podar a los mineros. Sí. ¿No? Van a podar del sistema. Sí, o van a podarse a ellos mismos. Yo creo que el que no entiende el modelo de Satoshi, en el fondo lo que no entiende es esto que vos decías, es el rol de los mineros, ni el sentido de su interacción con los usuarios. O sea, no entiende lo que hace, en definitiva, sostenible el sistema a largo plazo, ¿no? Claro, a ver, son las cuestiones que tienen que ver con entender justamente que el modelo de incentivo diseñado por Satoshi fue el que le dio inicio a la red, y que le permitió progresar en sus primeros años y que lo va a mantener a flote. Es decir, que hoy en día una cadena como BTC existe, es anecdótico porque se basa en que en un momento funcionó bien. O sea, si hoy en día BTC existe es porque funcionó en su momento como funcionó siempre Bitcoin Cash, por ejemplo. Con transacciones baratas, rápidas, económicas, que es lo que le dio... y seguras, perdón, que es lo que le dio el reconocimiento que tuvo en sus orígenes. Sí, y lo que en la mente de los inversores y usuarios iniciales era el sistema con más sentido y más lógica. Exacto. O sea, si tenía potencial es porque era escalable. Si vos le decías a esa misma gente, no, mira, esto no es escalable, y esa gente seguramente iba a buscar alguna otra alternativa. Pero bueno, esto se convirtió en un punto focal, y eso explica por qué esta gente apuntó a BTC y no a cualquier otro proyecto, porque ya la gente se había reunido en torno a ese punto focal. Es muy difícil lograr que la gente, una vez que ya asumió que el proyecto, digamos que la punta de lanza va a ser esta, que la gente se mude a otro proyecto. Eso creo que es algo que aprovecharon. Ese impulso inicial lo terminaron secuestrando para su propio proyecto. Vean, de vuelta les digo, si no saben exactamente a qué me estoy refiriendo, vean quién mató a Bitcoin en el canal de La Eterna Vigilancia. Sí, yo me quedo con las ganas de invitar a las personas a que se animen
así como, bueno, volviendo un poco quizás a lo que fue el origen del programa al principio, hoy en día la mayoría de las personas realizan sus compras de los que están interesados en adquirir algún tipo de criptomonedas, lo hacen generalmente a través de un exchange y no las suelen mover de ahí. Para muchas personas usar criptomonedas no es diferente de tener una cuenta en Binance. Para los que quieren ir un poco más allá, hay hoy en día soluciones que son no solamente técnicamente superiores, sino además que te garantizan un mayor nivel de libertad, seguridad y privacidad, que obviamente, como vimos, no es algo menor, como por ejemplo es el caso de Local Cryptos, y la idea está en que las personas que realmente se interesen por la tecnología y que busquen utilizarla no solamente con un fin especulativo, sino además como una herramienta que permite liberarse de un sistema opresor y además que puede llegar a ser un arma a futuro, o quizás no tan a futuro, sino más bien en un presente próximo, está esta posibilidad de hacerlo, por ejemplo, a través de este tipo de plataformas que no solamente son no custodiales, sino que además permiten hacer compras sin dar la identidad, que esto es algo que es muy importante. En la mayoría de las otras páginas uno tiene que, por ejemplo, no sé, hacer una transacción y primero registrarse y mostrar el documento, presentar datos bancarios y este tipo de cosas. Lógicamente todo eso es reportado a los gobiernos correspondientes. El día de mañana, como vimos en el caso canadiense, puede ser una herramienta del Estado para salir a perseguir a las personas que en algún momento compraron cripto o para congelarles los fondos si es que no se avivaron de sacarlos rápido de un exchange. Entonces la idea está en justamente utilizar este tipo de plataformas, en seguir insistiendo con usar siempre billeteras no custodiales, nada de billeteras autocustodiales o billeteras semicustodiales o billeteras te la custodio pero yo soy bueno, eso menos que menos. Confía en mí. Claro, yo tengo los mismos valores que vos, pero bueno, y bueno, insistir mucho con esto y además, obviamente, si el que puede y está interesado en brindar esto como un servicio, está buenísimo llenar de ofertas la página por una cuestión de... ¿Ya dijiste cuál era? Sí, Local Cryptos. Explica cómo es el Local Cryptos, porque vos decís, bueno, no conoces, no te conoces, cómo es el sistema de reputación, cómo la gente puede confiar en que si va a comprar ahí va a tener del otro lado a alguien que le va a cumplir. Bueno, en este caso lo que hace Local Cryptos es una plataforma completamente no custodial que simplemente funciona como un tablón de anuncios, donde hay órdenes de compra y órdenes de venta. Es decir, gente que está dispuesta a vender y gente que está dispuesta a comprar. Tanto a cambio de, por ejemplo, dinero fiat o por distintos medios de pago, ya sea transferencia bancaria, algún tipo de billetera digital, digamos fiat, o incluso dinero en efectivo. Y después lo que uno puede hacer es crear un trade, abrir un trade con algún vendedor o comprador y a través de un chat cifrado negociar los términos del acuerdo. Las criptomonedas quedan en un contrato inteligente que se llama contrato de garantía, o en inglés sería escrow, y lo que eso te permite es garantizar que el vendedor no puede recibir el pago y salir corriendo con las criptos, sino que tiene que cumplir. Y bueno, una vez que el vendedor recibe el pago y ya ve que tiene los fondos en su cuenta, simplemente lo libera. Y esto es muy seguro. Obviamente también hay un sistema de disputas integrado, pero ni siquiera me voy a detener en eso, porque según las propias estadísticas del sitio, el 99% de todos los trades terminan satisfactoriamente sin ningún tipo de intervención. Es decir, que algo con un sistema completamente libre, la gente se puede poner de acuerdo y no necesitas que te vengan a andar revisando. Incluso el chat está cifrado, es decir, Local Cryptos no puede ver, primero no puede tomar custodia de los fondos y por eso tampoco tiene ningún tipo de verificación de identidad. Pero además tampoco puede ver qué es lo que están hablando las personas que hacen el intercambio, con lo cual si hay información por ahí, no sé, te paso mi cuenta bancaria para que me transfiera, todo eso también queda privado. Claro. Entonces, obviamente este tipo de plataformas son superiores. Y está creciendo fuerte, muy fuerte. El último informe del propio fundador habla de un crecimiento en los últimos meses, no sé con qué tiene que ver, pero la plataforma funciona bien y cada vez es más usada. Eso, sí, Luis. Lo que sí quería acotar es que creo que el término que hay que combatir no es el autocustodial, porque, por ejemplo, Local Cryptos utiliza ese término y se refiere, por ejemplo, ellos en sus servidores tienen las llaves privadas, pero están encriptadas con tu contraseña y por eso es que ellos no pueden mover los fondos, porque ellos no pueden ver las llaves privadas aunque están ahí en los servidores. Pero creo que el término que hay que combatir sería las apps permisionadas. O sea, no utilizar aplicaciones donde un tercero sea el que te vaya a dar permiso si mueves o no tus fondos.
Porque en Local Crypto simplemente importas tu llave privada a Electron Cash y las mueves cuando te da la gana. Pero en Moon Wallet, bueno, no creo que sea de esa forma. Y a todo esto también añadir que, por ejemplo, en el caso de, obviamente, todas las criptos que se venden, creo que son 5, no me voy a detener en cada una, pero requieren un tiempo de confirmación y obviamente la tarifa suele ser más alta. En el caso de Bitcoin Cash se va a estar incluyendo la opción de hacer transacciones en contrato de garantía de 5 confirmaciones, con lo cual la experiencia de usuario es prácticamente instantánea. Es decir, se depositan, el otro recibe el dinero y ya uno puede liberar los fondos en menos de 5 minutos, con lo cual se puede hacer, digamos, se puede utilizar fácilmente y puede ser una excelente forma de que la gente entre al mundo cripto sin la necesidad, especialmente al mundo de Bitcoin, ¿no? Sin la necesidad de utilizar en ningún momento una plataforma custodial, porque eso después automáticamente podría, no sé, por ejemplo, mandarlo sus fondos en BCH a la billetera bitcoin.com y ya directamente gastarlo como más le plazca. O incluso podría, no sé, mandarlos a Electron Cash, hacer Cash Fusion para que esos fondos queden mezclados y anonimizados. Sí. Tengamos en cuenta que al usar una plataforma custodial, vos no solo estás confiando en que ellos van a hacer lo correcto, estás confiando en que van a poder resistir la presión de los gobiernos. Estás dejando tu huella en un lugar. Entonces, pasaste por ahí, en algún momento pasaste por ahí y esa información ya puede ser peligrosa. Te puede poner en riesgo. Todo eso va a ser, tarde o temprano, va a ser usado en tu contra. Sí. Y si después de lo que estamos viendo que está pasando ahora en Canadá, esto no te hace repensar el uso de Exchange o cualquier otra plataforma que no te permite a vos usar tus propias claves privadas, es decir, que se adueña de los fondos. Y bueno, las advertencias ahí estaban, no les prestaste atención, tendrás que asumir las consecuencias.